Hola mis hermanos en Cristo, ¿cómo están? Espero que al ver este video se encuentren bien de salud, pero lo más importante, que se encuentren bien espiritualmente. Esperemos que el Señor Jesús me ilumine, nos ilumine, y para poderles transmitir ese amor que solamente Él sabe darnos. Espero que no sean mis palabras, que sean las palabras del Señor Jesús, que lleguen a tu corazón. Y pues que me permita ser un instrumento de Él para poder compartirles esta reflexión. Y pues hoy me tocó el tema, más que nada, bueno, no es que me haya tocado, sino que quise ponerle de nombre al tema: ¿cargarías la cruz de otro? ¿Te atreverías a cargar la cruz del Señor Jesús? Te la dejo en una pregunta. Y pues antes de empezar quisiera que me acompañes, tú que vas a ver este video, con esta oración después de mí. Y dice así: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y pues bien, mis hermanos, comenzamos. Hoy que estamos celebrando el Memorial Day, fíjense en cómo esta celebración, más que nada esta celebración como paraliza pues la nación, ¿verdad? Porque hoy estamos recordando a los caídos, a los que lucharon por la libertad de este país. Entre comillas, la libertad, ¿verdad? Así también nosotros deberíamos que celebrar un Memorial Day, pero no para que se paralice nada más el trabajo, que se paralice nada más por un día. Tendría que ser para que nosotros nos paralizáramos a hacer las cosas que no nos conviene hacer. Y para que nosotros estemos celebrando al Señor Jesús. De hecho, Él en su palabra, en Lucas 22:19, nos manda y nos dice Él que celebremos este memorial todos los días de nuestras vidas, no una sola vez al año. Y a veces no lo hacemos, hermanos. A veces estamos tan distraídos en el mundo que no celebramos ese Memorial Day del Señor Jesús. Y pues para entrar en nuestro tema, el personaje donde yo me inspiro esta tarde es en Simón de Sirene. Este personaje que en la Biblia nos data, ¿verdad?, de qué es lo que cuál fue su participación en esta pasión del Señor Jesús, ¿verdad? Y fíjense que en la Biblia, cuando aparece el nombre de algún personaje, de alguna persona, pues es importante, ¿verdad?, cuando aparecen los evangelios. Pero cuando aparecen 3 evangelios es porque es de suma importancia el mensaje que nos querían dejar a nosotros, a ti y a mí. Ese mensaje es para darnos cuenta que tú y yo tenemos un Simón de Sirene en nuestro ser. La Biblia nos dice que este hombre era como tú y yo, un hombre simple. Dice la palabra en 3 de sus evangelios. Y vamos a empezar a leer con Mateo. Tenemos el primer evangelio de Mateo 27, capítulo 22. Y dice así: por el camino se encontraron con un hombre de Sirene, llamado Simón, y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Y en el otro evangelio nos dice, en Marcos 15, capítulo 21, nos dice: en ese momento un tal Simón de Sirene,
el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo y los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Fíjense en cómo Marcos ya nos empieza a dar un poquito más de señas. Él aquí nos dice, Marcos, que era padre de Alejandro y de Rufo. Tenía familia, al igual que tú y yo. Y luego si nos vamos donde Lucas, en el Evangelio de Lucas, versículo 23, capítulo 26, camino a la cruz, dice así: cuando lo llevaban, encontraron a tal Simón de Cirené, que volvía del campo, y le cargaron con la cruz para que le llevara detrás de Jesús. Fíjense aquí también cómo Lucas nos da otra pista, ¿verdad? Para que llevara la cruz, pero no adelante, no a un lado, sino ir atrás del Señor Jesús. Así nosotros, tú y yo, tenemos que ir siempre atrás del Señor Jesús. Él venía de trabajar. ¿Cuántas veces venimos tú y yo de nuestro trabajo, cansados, pero contentos porque acabamos nuestra jornada? Y pues esperando a que nuestra familia en casa nos esté esperando, ¿verdad? Contentos de llegar a ver a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra pareja. Los que tenemos, los que no, posiblemente que la tienen en otro país, pues llegan cansados, llegan pero felices porque terminaron la jornada, y posiblemente para hablar con su familia también por teléfono. Entonces, aquí nos está dando este detalle de que es una persona tal y como nosotros somos. Y él pues en realidad no se esperaba lo que le iba a pasar. O sea que aquí también nosotros estamos dándonos cuenta que en medio de nuestra rutina, Dios nos hace un llamado, porque a ese le hizo ese llamado Dios. Al igual que tú y yo, el cirineo tenía sus planes. Quizás él pensaba llegar a su casa y pasar tiempo con su esposa, con sus hijos, no sé, hacer algún trabajo extra en su casa, cosa que todos hacemos así también nosotros. Y él ya tenía sus planes para el resto de su día, para el resto de su vida. Pero ¿qué pasó? Transcurso ese camino de ir a su casa, tuvo ese llamado. Pum, lo llama Dios. Él no sabía lo que le iba a suceder. Él, al igual que tú y yo, estaba ansioso por llegar a su casa. Y él ya estaba, en su mente ya estaba listo, de que él ya había terminado con su jornada. ¿Y qué pasó? A él, regresando, lo obligaron a cargar la cruz. Creo que me puedo imaginándome en esa imagen, en esa parte de la pasión. Pues él haber pensado, bueno, pues a mí qué, o sea, el asesino, lo peor, porque eso es lo que les pasaba a las personas que los crucificaban, ¿verdad? A él, pues él es el que lo está, él se merece que le hagan esto. Él tiene que pagar. ¿Yo por qué? Yo vengo de mi trabajo, yo cumplo como una persona común y corriente. Pero a él así lo obligaron. Y en su palabra Jesús nos dice, en Lucas 22, 19, nos dice que el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, agarra tu cruz y sígueme. En ese momento el cirineo se tuvo que negar a su orgullo, a su terquedad de que ¿por qué yo no la debo? Él tuvo que negarse a hacer esas cosas humanamente que nos lo pide nuestro cuerpo, ¿verdad? Y se dejó llevar por el camino del Señor. Fíjense que aquí a él, los discípulos del Señor Jesús no fueron y le dijeron, oye Simón, mira, ayúdanos porque el Señor Jesús ya va muy cansado, él ya no puede con la cruz, no seas malo, échanos una mano. No, porque los discípulos no estaban al lado del Señor Jesús. De hecho, ni siquiera el Señor Jesús le dijo, Simón, ayúdame por favor, mira, yo ya estoy cansado, golpeado, maltratado, yo ya no puedo.
No, ni siquiera fue eso. Fíjense, hermanos, ojo como aquí el enemigo, la persona que nos maltrata, fue la que lo obligó a llevar la cruz. Pero en medio de ese enemigo que nosotros quizás podamos tener, que podría haber sido un enemigo, porque era enemigo de Simón, eran romanos, nada que ver con ellos. Pero en ese enemigo, Dios nos llama, Dios lo llamó a él. Y lo puso para que fuera atrás del Señor Jesús. ¿Y qué pasó en ese caminar? Tanto fue el impacto de este hombre de ver al Señor Jesús, que la fuerza de su cuerpo ya no tenía fuerza, pero sacaba las fuerzas él, porque él tenía una meta de llegar. Tan fuerte fue de ese impacto que tuvo ese hombre Simón, que fue que cambió su vida. Al caminar a la par del Señor Jesús, justo atrásito de él. Y darse él cuenta del amor tan grande que este hombre iba derrochando a pesar de tan golpeado que iba, transformó la vida de este Señor. Así, hermanos, el Señor Jesús nos pide que si nosotros vamos a cargar la cruz con Él, en el caminar tiene que transformarnos la vida. Y quizás hasta ahorita en este momento tú y yo somos proclamadores, leemos la palabra del Señor, pero no la tenemos todavía viviendo en nosotros, con nuestra familia, en nuestra casa. Leer la palabra es una cosa, vivirla es lo más difícil. Y hoy en este día el Señor Jesús nos invita, y me invita a mí, a que vivamos esa palabra como Él nos lo está pidiendo. Quizás nosotros nos podemos preguntar, bueno, pero pues este era un elegido del Evangelio, porque esto tenía que haber pasado, ¿verdad? Pero quisiera preguntarte, ¿te diste cuenta cuando te llamó el Señor Jesús a ti? ¿Te has dado cuenta por qué tú estás en este ministerio? Quizás nosotros tuvimos la misma reacción que el cirineo tuvo, de no querer, de decir, bueno, ¿yo por qué? Yo estoy ocupado, yo ya cumplí con mi trabajo, yo ya voy a descansar a mi casa, yo ya no tengo nada que ver con esto, mucho menos con este hombre que él hizo algo, él lo tiene que pagar. Al igual nosotros hemos tenido esa reacción que tuvo el cirineo. Pero fíjense en que en la palabra nos dice que aunque él no fue discípulo del Señor Jesús, el Señor Jesús también lo escogió y lo llamó a él. ¿De qué manera? Pues nosotros no podemos investigar al Señor Jesús de qué manera nos va a llamar. A él lo llamaron por los enemigos, los que venían golpeando al Señor, los que lo mataron. A nosotros en este día podremos comparar a estos enemigos, por ejemplo en el trabajo, que podría ser a un manager que no nos ve bien, a un pariente, a mis suegros, a mis padres, a mis hermanos, a mis cuñados. Por medio de esas personas también está Dios llamándonos, que hagamos algo, que carguemos una cruz, que carguemos la cruz de ellos. ¿Seríamos capaces? ¿Ya lo has hecho? Quizás ahorita en estos momentos estés pasando por alguna pérdida, por alguna separación, no sé, por alguna cosa que tú solamente sabes que estás pasando.
y te sientes perdido, sientes que ya no puedes, que no estamos de más en este ministerio. Pero el Señor tiene un plan para ti y para mí. Y en medio de esa turbulencia, el Señor está hablándonos. Hasta yo estoy en ellos, que en tu problema. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros hacer? Si ese amor tan grande que derrocha el Señor Jesús, no le robamos un pedacito de ese amor, ¿qué podremos hacer, hermanos, nosotros? El que carga la cruz, por seguro tiene una experiencia de vida con el Señor Jesús. Y un cambio. Fíjense que de este hombre hasta el apóstol Pablo nos habla de él. Nos habla no directamente del Simón de Cirineo, nos habla de la familia de este Cirineo. En Romanos 16:13 le manda un saludo a Rufo, un hijo de él, de Cirineo. Y también recuerda a la mamá de Rufo, la esposa de Cirineo, que dice que es como su segunda madre. Aquí nos da puntos de que ellos, después de que esto pasó con el Cirineo, ellos trabajaron para la vida del Señor Jesús. Ellos tuvieron un ministerio también, al igual que tú y yo tenemos. A ellos se les encomendó también este ministerio de llevar la palabra del Señor Jesús. Entonces, ese impacto no solamente tiene que ser en nosotros, sino por medio de nosotros tiene que ser el impacto con la familia. Tu vida ya no puede ser igual, ya no tiene que ser igual. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero con el crucificado, ayudándole con su cruz, tenemos que aprender algo. Él está siempre con nosotros. Él nos ama, hermanos. Él fue capaz de dar la vida por nosotros, por ti y por mí. Así como te decía al principio, tener un Memorial Day todos los días. La ventaja de que Él nos dejó ese Memorial Day y lo podemos comer, lo podemos beber. Él puede estar en medio de nosotros, dentro de nosotros, de nuestro corazón. Ahora, ¿qué le vamos a dar a Él? En medio de esta pandemia ya hemos aprendido, bueno, en lo personal he aprendido yo varias cosas. Pero si nosotros queremos cargar la cruz, no esperemos a cargar la cruz de que Él cargó ese día. Él ya nos la dejó. Y esa cruz es ayudar a nuestros párrocos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros enemigos. A darnos el uno por el otro. Y nosotros como ministerio que somos llamados exactamente a eso. A darle consuelo a las personas que en este momento están pasando por alguna situación difícil. Quizás no puede ser monetario, pero tan solo con hablarles del resucitado, tan solo con eso, nosotros estamos cumpliendo con lo que el Señor Jesús nos pidió. Quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta que ya fuimos llamados por Él. ¿Qué vamos a hacer nosotros con este ministerio? ¿Qué reacción vamos a tener nosotros si aún el Señor Jesús no nos ha llamado? ¿Qué reacción vamos a tener el día que de verdad nos llame?
y nos obliga a cargar nuestra cruz. Y nos obliga a cargar la cruz del Señor Jesús. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a tener un impacto de vida, un cambio de vida? ¿Estás dispuesto a ser un discípulo del Señor? ¿Querrá ser Simón? En algún momento tiene que salir ese Simón de Cirineo que tenemos dentro. La pregunta es, ¿ya lo dejaste salir? Bueno, mis hermanos, esto es todo. Pues no creo que sea el último video, porque creo que esto es algo que nos fortalece como grupo. Entonces, pues este es uno de los primeros videos que vamos a estar compartiendo, y esperemos que este video haya sido de bendición para alguien que lo necesite. Y compártanos, hermanos, estos videos que estamos haciendo, que no se quede nada más en uno, sino que hay que salir para con los demás. Acuérdense que lo que el Señor Jesús nos da no es para nosotros. Bueno, mis hermanos en Cristo, nos vemos y esperemos que esto pase pronto, y Dios me los bendiga. Gracias.